tal amigos? ¿Qué tal mi gente del YouTube? En esta oportunidad vamos a explicar el tema de razones trigonométricas que correspondería a la clase número 7 de esta serie de videos de trigonometría desde cero. Recuerden que este tema es el corazón de la trigonometría, como yo lo dije en el anterior video. Aquí vamos a aprender a reconocer los catetos y las hipotenusas de un triángulo rectángulo porque las razones trigonométricas se aplican a los triángulos rectángulos. Y por supuesto también vamos a hablar de las funciones trigonométricas como lo son el seno, el coseno, la tangente, cotangente y los demás, ¿no? Así que sin más, vamos a empezar con este temita súper importante. A ver, razones trigonométricas. Primero recordar, como ya les dije, las razones trigonométricas se aplica más que nada a los triángulos rectángulos, ¿no? Recuerden que el triángulo rectángulo se le dice rectángulo porque tiene un ángulo recto, ¿no? Que está representado con este cuadradito de color negro que dice que este ángulo mide 90 grados. Eso quiere decir que es un ángulo recto. Recuerden que el 90 grados se refiere al 90 grados hexagesimales, pero al decir grados se sobreentiende eso. Tenemos los otros dos ángulos que le hemos puesto alfa y beta. Ahorita vamos a hablar de ellos. Y les he puesto los lados, ¿no? Acá hay un lado que se llama A, que está de manera horizontal. Acá hay un lado B, que está de manera vertical. Y acá hay un lado C, que está de manera diagonal. Entonces aquí vamos a identificar nosotros quiénes son los catetos y quién es la hipotenusa. Recuerden que, por lo general, ustedes siempre tienen que identificar primero la hipotenusa. ¿Por qué? Porque ustedes ya conocen este ángulo. Al ser recto o a ser igual a 90 grados, la hipotenusa siempre va a estar al frente de este ángulo, al frente. ¿Quién está al frente? De manera opuesta al frente de este ángulo recto es este lado de aquí que yo le he puesto C. ¿Y este cómo se va a llamar? Hipotenusa. Así se reconoce la hipotenusa. Es aquel lado que está al frente del ángulo recto. Opuesto también le puede decir al ángulo recto. Hipotenusa. Y los otros dos lados, que son los que forman el ángulo recto, o sea, el ángulo recto está que choca con ellos, se van a llamar catetos. O sea, el A y el B son catetos. Ahora, ¿qué pasaría si este triángulo que vemos aquí lo rotamos de esta manera? Entonces, al rotarlo de repente puede causarles a ustedes algunas dudas, interrogativas, porque la hipotenusa por lo general siempre está de manera diagonal, pero en este caso van a ver que no es así. Entonces, siempre ubiquen ustedes el ángulo recto. En este caso está aquí, ¿no? Donde dice la flecha, donde está el cuadradito de color negro, va a estar al frente. ¿Quién está al frente de este ángulo? Este lado C. ¿Ya? Y este lado, ¿cómo se va a llamar? Hipotenusa, ¿ya? No siempre puede ser C, puede ser otra letra, en los ejemplos van a ser números, pero importante que sí sepan reconocer la hipotenusa es aquel que está al frente del ángulo recto, al frente del que mide 90 grados, ¿ya? Y los otros dos, ¿cómo se van a llamar? Catetos, ¿ya? Los que forman el ángulo recto, los que el cuadradito los toca a los lados, ¿no? A sus lados adyacentes, ¿no? Entonces, se van a llamar catetos. ¿Está bien? Y aquí una pequeña observación, ¿no? Vamos a decir que se cumple en todo triángulo rectángulo, que en este caso en particular, el alfa y el beta, ¿cuánto van a sumar 90 grados? ¿Por qué? Porque ustedes saben por teoría de triángulos que los tres ángulos que forman un triángulo, sea rectángulo o no, los tres ángulos van a sumar 180 grados, pero al ser uno de ellos 90 grados, pues por ende los otros dos van a tener que sumar 90. Eso se cumplen en ambos triángulos aquí. ¿Qué más se va a cumplir? El famoso teorema de Pitágoras, ¿no? Que se aplica en este triángulo rectángulo, donde es la suma de los catetos elevado al cuadrado, en este caso es a cuadrado más b cuadrado, va a ser igual a la hipotenusa elevado al cuadrado. En este caso es c elevado al cuadrado. Estas cositas van a ser muy importantes para la resolución de los problemas que vamos a ver más adelante. A ver, aquí tenemos dos triángulos, ¿no? Y aquí vamos a identificar que, como ya sabemos, la hipotenusa y los catetos, aquí vamos a hablar de los catetos opuestos y adyacentes. Entonces, para alfa, vamos a ubicarnos primero en este triángulo. Para alfa, ¿qué podemos decir? Primero, vamos a identificar, ¿no? Vamos a identificar la hipotenusa y los catetos. Como bien dije en la anterior diapositiva, la hipotenusa va a ser el que está al frente, ¿no? Y en este caso, al frente del ángulo recto, quien está el C, por eso el C se va a llamar hipotenusa, y nosotros lo vamos a denotar de manera simbólica como un H. H de hipotenusa. Ahorita van a ver por qué, ¿ya? Y de ahí, como estamos hablando de alfa, vamos a ver quién está al frente de alfa. En este caso, el que está al frente de alfa, ¿quién va a ser A? Está de manera opuesta, al frente, opuesta. Alfa. ¿Quién está al frente o de manera opuesta al ángulo alfa? Va a ser el lado A, el que está al frente. Por eso he puesto esta flecha. Entonces, el A vamos a llamarle cateto. Nosotros ya sabemos que estos dos eran catetos, pero aquí vamos a agregar otra terminación,
que es el cateto opuesto, el que está al frente. Vamos a representarlo como un CO, cateto opuesto. Y el B es el que está al costado, ¿sí o no? Al costado de este ángulo B, ¿no? Al costado de este ángulo alfa, perdón, está el lado B. Como está al costado, está de manera adyacente, ¿no? Adyacente significa al costadito, ¿no? Cateto adyacente, en este caso va a ser B, pero con respecto a alfa. Estos de aquí, cateto opuesto y adyacente, van a depender mucho del ángulo del cual estamos hablando. Como estamos hablando de alfa, el que está al costadito del ángulo alfa va a ser el B. Si ustedes me pueden decir, oye, pero el C también está al costado. Sí, pero el C es la hipotenusa y eso no va a cambiar. Por ende, el B va a ser el adyacente. Vamos a representarlo con el CA. Así que aquí vamos a agregar un pequeño cuadro donde podemos decir que el cateto opuesto es aquel que está al frente de manera opuesta, como ya lo hemos dicho, y el cateto adyacente es el que está al costadito, ¿no? Ahora, en este otro triángulo ya no vamos a hacer mucha énfasis, simplemente vamos a colocar la hipotenusa, es aquel que está al frente, por eso el C es la hipotenusa representado con una H, y como estamos hablando de beta, para este caso, el cateto opuesto, el que está al frente del beta, ¿quién es el lado? Es el lado B, es por eso que el lado B va a decir que es cateto opuesto. Ya el cateto opuesto, en este caso para beta, va a ser CO, cateto opuesto. Y el A, como ven ustedes, el A está al costado del ángulo beta, ¿sí? Está al costadito, es por eso que se llama adyacente, al costado, al frente. CA. Como ven ustedes, la determinación o los catetos opuestos y adyacentes van a depender mucho del ángulo de que estamos hablando, ¿no? Para el alfa, el A es el cateto opuesto y para el beta, el A es el cateto adyacente. Va a depender mucho. ¿Está bien? Ahora, vamos a hablar de las famosas funciones trigonométricas. Así que presten mucha atención porque de repente esto es algo que ustedes no saben mucho y si lo saben, pues aquí las refuerzo, ¿no? Para hablar de las funciones trigonométricas, primero que nada, nosotros debemos acordarnos muy bien de este orden, ¿ya? Este orden sería seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Otra vez, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, nunca se olviden de ese orden, ¿ya? Pero por lo general no va a estar escrito, ¿no? Tal cual, tangente, cotangente, ¿no? Siempre están las abreviaciones. Por ejemplo, el seno es el sen, coseno es cos, tangente es tan, cotangente es cot, secante sec y cosecante csc. Ya así. De repente la tangente en algunos casos la pueden encontrar como TG, pero es lo mismo. Igual que la cotangente, algunos la escriben como CTG en vez de cot. ¿Ya? Pero eso no tiene mucha relevancia aquí, así que vamos a ponerlo como aparecen en los libros, ¿ya? Estas abreviaciones. Entonces, ¿qué vamos a acordarnos aquí? Es por eso que he puesto una nube. Vamos a acordarnos de repente de una gaseosa muy famosa, pero no tal cual. Vamos a acordarnos del Coca-Cola HH. Otra vez, Coca-Cola HH. ¿Para qué va a ser esto? Para rellenar los espacios que vamos a ver aquí. Primero vamos a leer de izquierda a derecha el Coca-Cola HH y luego de derecha a izquierda. Vamos a leerlo de esa manera. A ver, vamos a completar. Primero el seno sería Coca, Coca, HH. Y ahora de manera inversa. Coca, Coca, HH. Entonces, ¿qué quiero decir aquí? Que el seno va a estar representado como cateto opuesto, porque recuerden que el CO es cateto opuesto, y H es la hipotenusa. Y aquí lo voy a poner. Cateto opuesto es CO, cateto adyacente es CA, y la hipotenusa es H, como ya lo habíamos visto. Ahora el seno es CO entre H. Cateto opuesto entre hipotenusa. El coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Tangente es cateto opuesto entre adyacente. La cotangente es el adyacente entre lo opuesto. Secante es hipotenusa entre adyacente. Y la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Ahora, para yo acordarme muy bien de esto, simplemente debo acordarme el orden. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Y luego el Coca-Coca, HH. Coca-Coca, HH. De izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Así que no se olviden de esto. Porque si ustedes no tienen conocimiento mucho en esto, en los problemas, ustedes deben tenerlo en una hoja aparte, hacer tu tablita y luego ir a la resolución del problema, ¿no? Entonces vamos a hablar nosotros, vamos a hacer un pequeño ejemplo, de repente todavía no con números, pero vamos a hacerlo con letras, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos decir a nosotros aquí? Primero vamos a trabajar con alfa, y para trabajar con alfa vamos a agarrarnos o vamos a ver, vamos a observar el primer triangulito, ¿ya? No vean el segundo todavía, vamos a ver el primer triangulito, que estamos hablando del alfa, estamos hablando de las funciones trigonométricas, ya la habíamos completado en la diapositiva anterior, entonces le he puesto de frente. Ahora, seno de alfa dice aquí que CO entre H, o sea, cateto opuesto entre hipotenusa, entonces nosotros tenemos que identificar aquí. ¿Quién es el cateto opuesto de alfa? A ver, nos ubicamos aquí. Este es el alfa. ¿Quién es el cateto opuesto? Es aquel que está al frente, es el lado que está al frente del ángulo alfa.
Como está al frente, ¿quién está al frente? El ácido, ¿no? Entonces, por eso que aquí yo coloco el A, cateto opuesto. Y la hipotenusa, ¿quién es? Siempre. Ahí sí no depende del ángulo, ¿ah? Siempre es el que está al frente del ángulo recto. ¿Quién está al frente? El C. Es por eso que el C es la hipotenusa. Seno de alfa, en este caso, es A sobre C. No se olviden de eso. El coseno de la misma manera. Recuerden que el coseno es adyacente entre hipotenusa, pero el adyacente recuerdan que era el que está al costado. Cateto adyacente al costadito. ¿Quién está al costado del ángulo alfa? Es el B. El C no es, pues, porque el C es hipotenusa. El único que queda es el B. Es por eso que aquí coloco el B. Y la hipotenusa, ¿quién es? Como ya lo había dicho, es el C. ¿Ya? Entonces, la tangente de alfa, como es cateto opuesto y adyacente, y yo ya los identifiqué, pues, de frente, A sobre B. Opuesto entre adyacente, A sobre B. La cotangente es al revés, adyacente entre opuesto. La hipotenusa, ya sabemos que C, en la secante de alfa estoy hablando, la hipotenusa, ¿quién es? El C, y el adyacente es el B. Estoy hablando del ángulo alfa. ¿Ya? Y la cosecante es hipotenusa, que es el C, y el cateto opuesto, que es el A, ¿no? Entonces se dan cuenta que no es tan complicado simplemente recordar esto, ¿no? Así que si de repente se les hace un poco complicado, ténganlo aparte, en una hojita aparte, su tablita, y ahí lo pueden completar de una manera más rápida, ¿no? Ahora ya hablamos del alfa, ahora vamos a hablar del beta. Ya del beta obviamente todo es lo mismo, ¿no? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, coca, coca, h, y de manera inversa también. Pero al ser beta ya va a cambiar. Y aquí sí vamos a fijarnos, olvídense del primer triangulito, ya, olvídense de eso. Vamos a hablar del segundo triangulito, vamos a hablar del beta. Así que el cateto opuesto, ¿quién sería? El que está al frente del beta. ¿Por qué? Porque estamos hablando del beta. Al frente del beta, ¿quién está? El B. Por eso el cateto opuesto es el B. Y la hipotenusa, ¿quién sería? El C, el que está al frente del 90 grados. En este caso es el C. Ahora, el cateto adyacente es el que está al costadito del beta. ¿Quién es el lado que está al costadito del beta? Es el A, obviamente. No es el C. Ya tengo que repetírselos para que se les quede. La hipotenusa no es un cateto. El cateto es el A, el que está al costadito. ¿Ya? El A. Y la hipotenusa ya saben, el C. Eso sí no cambia, eso sí no depende del ángulo. Siempre es el que está al frente del 90. El cateto opuesto y el cateto adyacente, como ya los identifiqué, es B sobre A. Cateto adyacente entre opuestos es A sobre B. Hipotenusa entre CA es CA. Y hipotenusa entre CO, que es el cateto opuesto, es C sobre B. Y ahí ya lo tienen todo identificado. Así que no se vayan a olvidar de esto. Ya bueno. De momento, esto sería todo, así que estén al tanto de los demás videos, donde voy a poner de repente ejemplos aplicativos que están resueltos. Vamos a hablar de los triángulos notables, que son los más conocidos, ¿no? Por ejemplo, el 30, 60, 37, 53. También podemos hablar de las propiedades de las razones trigonométricas. Estoy hablando de las recíprocas, de las complementarias y demás, ¿no? No olviden de comentar, darle like, compartir, suscribirse al video, ya que de esta manera ustedes me estarían apoyando demasiado para que yo pueda subir más contenido, ¿no? Así que sin más, me voy a despedir, pero estén al tanto, no se olviden.